Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es jueves 17 de julio. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la actualidad política y de uno de los asuntos protagonista durante los últimos días. También en Asturias nos referimos a esa financiación singular del Gobierno central con el Gobierno de Cataluña y a las reacciones que está teniendo este asunto en nuestra comunidad. Aquí en Asturias ya saben que el Principado dice no aceptar ningún acuerdo en el ámbito de la financiación que conlleve privilegios para determinadas comunidades y que perjudique a Asturias. Para ello están hoy con nosotros Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Luis Venta, diputado, portavoz del Partido Popular en la Junta, Gonzalo Centeno, diputado de Vox también en la Junta General del Principado, y Jorge Pardo, que como saben es representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. La mesa de la Junta General ha dado luz verde a la celebración de un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para abordar este modelo de financiación autonómica y el acuerdo alcanzado en la materia entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Hoy está convocada la Junta de Portavoces a las 11:30 de la mañana, si no recuerdo mal, en la que también se va a abordar este asunto, y después el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, deberá fijar la fecha de celebración de este pleno. La solicitud de pleno extraordinario fue anunciada por el Partido Popular ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Generalitat para lograr esa financiación singular para Cataluña, un hecho que califican en el Partido Popular asturiano de gravísimo, lo decía su presidente Álvaro Queipo, quien considera además que supone el primer paso en la independencia fiscal de la comunidad autónoma. El Partido Popular va a proponer a las fuerzas políticas de la Junta General la aprobación de una declaración que exprese el rechazo al acuerdo entre Generalitat y Gobierno central, que insiste al Gobierno a que no haya cesiones unilaterales de tributos a Cataluña y que no se ataque la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Por su parte, el portavoz del Gobierno del Principado, conformado por Partido Socialista e Izquierda Unida convocatoria, Guillermo Peláez, pedía precisamente al Partido Popular que deje de hacer ruido y de seguir aliado con la extrema derecha y vuelva a sumarse al consenso del acuerdo firmado en 2022 en materia de financiación autonómica, suscrito, como muchos de ustedes recordarán, en la Junta General del Principado. El también consejero de Hacienda pedía al Partido Popular que aclare su posición, y para ello el Grupo Socialista va a presentar también el Parlamento asturiano una proposición no de ley que va a recoger el contenido de aquel acuerdo político y que los partidos se vuelvan a posicionar sobre el mismo. Son los mimbres con los que hoy queremos construir la opinión y los argumentos de los partidos políticos en el programa. Los saludamos a nuestros invitados en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en el control de sonido. Saludamos a Jorge Pardo, de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado. Muchas gracias. Gonzalo Centeno, diputado de Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme, como siempre. Luis Venta, diputado del Partido Popular, portavoz del Partido Popular en la Junta. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Y Fernando Lastra, senador del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues vamos ya sin más demora al asunto. Luis, hoy esperamos la reunión de la Junta de Portavoces y que, no sé si en el día de hoy el presidente Juan Cofiño pondrá fecha ya a ese pleno que solicitáis para abordar este asunto de la financiación singular con Cataluña, para Cataluña. Para Cataluña y singular sobre todo. No perdamos la perspectiva, ¿no? Efectivamente, hoy habrá Junta de Portavoces para acordar entre los portavoces el día del pleno y fijar un día de ese pleno extraordinario. Yo creo que las cosas importantes necesitan también que se lleven al máximo, en el sentido de que creo que esto es esta cuestión que afecta a Asturias por una financiación que ha anunciado el Gobierno, un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Pues hay que darle, creo que la máxima importancia, y la máxima importancia en Asturias de momento la institución importante en estas cuestiones para tratarlas es la Junta General. Creo que el presidente Barbón debe de comparecer, y así lo hemos pedido en este pleno extraordinario, porque nos jugamos mucho. Mucho no, nos jugamos todo. Nos jugamos el futuro de esta región, pero así de claro. Y el que quiera ponerle paños calientes está o haciendo un flaco favor a Asturias, o está mintiendo, o está haciendo las dos cosas. No, esto no se trata de ruido. Esto no, esto no es lo importante. Claro que hay que hacer ruido para denunciar lo que es un atropello y un atraco. Primero, a las formas, que es cómo se decide la financiación de las comunidades autónomas en este país, y desde luego no de forma bilateral.
Y en segundo lugar, porque, como he dicho antes, los servicios públicos de Asturias están en juego. Y yo creo que no es para poner ni paños calientes ni dejar de hacer ruido. El ruido es justamente lo que hay que hacer para poner negro sobre blanco lo que quiere hacer un gobierno, el de España, con un gobierno de manera bilateral con Cataluña. Y esto para nosotros tiene una explicación. O sea, lo primero, Sánchez ha llegado a ser presidente por 7 votos, por los votos de Esquerra Republicana y por los votos de Junts. Bueno, parece que esto estaba claro que era una de las cuestiones que tenía que abordar, y la aborda ahora precisamente porque ahora mismo Sánchez está nadando en la corrupción y evidentemente es muy complicado para socios de investidura de Sánchez seguir apoyándolo a costa de nada. Y es ahora donde precisamente la debilidad de Sánchez, debido a todo lo que está sobrevolando Moncloa y el Partido Socialista, pues ahora es cuando es débil. Y la debilidad de Sánchez la vamos a pagar muchas comunidades autónomas y la vamos a pagar muchos ciudadanos, entre ellos los asturianos. Fernando Lastra, el Partido Socialista va a llevar esa proposición firmada en el año 22 en torno a este asunto. Sí, pero bueno, voy a tratar de bajar un poco el diapasón de este análisis, porque da la impresión de que estamos ante algo totalmente inédito. Por cierto, Luis Venta, mal día para hablar de la corrupción. Estamos viendo ahí en televisión a Montero imputado y a medio gobierno del Rajoy. No es buen día para hablar de la corrupción. Yo creo que para hablar de corrupción en el PSOE siempre es buen día. Yo cada vez que he venido aquí un jueves... Pero no íbamos a bajar el diapasón. Pero digo, es que tampoco puedo obviar que esto pase, porque ocurre, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, nadamos en la corrupción. Vamos a hablar de cualquier cosa, menos de pero financiación. que no inunde Asturias si pasa por Toledo. Porque ahora mismo lo que está planteando el gobierno de España es inundar Asturias. Lo que digo es que un poco de moderación en todo esto nos vendría a todos un poco bien, porque en el sistema de financiación lo que hay que discutir es el alcance de una propuesta política acordada entre dos partidos y la posibilidad de que esta propuesta política se convierta en un sistema de financiación. Una relación bilateral entre dos administraciones, qué posibilidades tiene de ser convertida en una norma que tiene que ser aprobada como ley orgánica por el Congreso de los Diputados y discutida en un órgano multilateral. Ya veremos. Una cosa es la propuesta y sobre ella podemos opinar, podemos hacer una valoración acerca de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que puede ser legal, lo que no puede no serlo, lo que puede ser viable y lo que no va a ser viable. Pero a extrañarse de que el sistema de financiación, el que está vigente ahora, que lleva caducado desde el 2014, sea una situación extraña, extraordinaria. ¿Cómo creen que se negociaron los anteriores? Todos los que hubo. ¿O acaso no hubo una propuesta bilateral de Aznar con el señor Pujol en el Pacto del Majestic para cambiar el sistema de financiación de España? ¿Acaso no lo hubo? Como lo hubo antes también en el gobierno de Felipe González con el mismo Pujol. ¿Y para qué era? Para conseguir los votos en aquel momento de Convergencia y Unión que te diera la mayoría parlamentaria, porque si no tampoco gobernaba. Siempre ha sido así. Ahora vamos a ver si esto es posible, si ese acuerdo es viable, es factible y si puede ser aprobado como sistema de financiación generalizable para todos. Y aquí podemos tener opiniones y yo tengo la mía y no tengo ningún inconveniente en manifestar lo que me parece bien y lo que me parece mal. Pero voy a decir una cosa, si el presidente del gobierno de Asturias reclama la necesidad de estar unidos alrededor de los intereses generales de Asturias, atiendan ustedes ese llamamiento. Atiendan ese llamamiento que lo ha hecho con absoluta claridad. Unidos alrededor del interés general de nuestra comunidad y del país. Frases, Fernando. Gonzalo Centeno, diputado de Vox. ¿Qué análisis haces de este asunto? Pues mira, como decimos en Mier, estoy que no me aguanto en la silla. Sobre todo por las cosas que oigo. Bueno, mira, para que sepan... Sí, acabas de empezar y ya te me vas al tajo, como tú mismo has dicho. Solo una puntualidad antes de empezar a lo que ha dicho Luis. El personaje que nos gobierna no está solo gracias a los votos de Junts y de Esquerra Republicana, está gracias a los votos de la ETA. Y si no, que se lo pregunten a Adriana Lastra y a Santos Cerdán. Por Dios, se baja un poco el, baja un poco el nivel. Tú quieres bajar el diapasón, yo lo quiero subir. No, pero porque esto me parece otra cosa gravísimo. es la indignidad, Gonzalo. Esto me parece gravísimo.
Vamos a ver, ¿qué hacía la representante del grupo parlamentario Bildu, Herri Batasuna, como se quieran llamar, hace pocos años? Señalar en la prensa a las futuras víctimas. Y con eso os habéis pactado, Fernando. Con eso habéis pactado. Pero bueno, hemos venido a hablar de financiación de Cataluña. Si quieres, otro día lo hacemos monográfico sobre Cristóbal Montoro, que puedo yo aportar mucha documentación, o podemos hablar del Sun Sun. Va a llevarte tiempo, ¿eh? Vamos a hablar de financiación. Vamos a hablar de financiación. Que sepan los señores oyentes unas pocas cifras, un poco de matemáticas, y luego, si quieres, hablamos del plano formal. En el presupuesto del 2024, el presupuesto de ingresos del Principado de Asturias le correspondían 1.648 millones, creo recordar, de recaudación del IRPF y 1.045 del IVA. Eso supone el 50% de lo recaudado en ambos impuestos en Asturias, lo que supone que la misma cifra se aporta a la caja común. Estamos hablando de, cifras redondas, 2.600 millones. De esa caja común, a Asturias viene lo que es el sistema de financiación, compuesto fundamentalmente por 3 fondos: Fondo de Garantía de Prestación de los Servicios Públicos, Fondo de Suficiencia Global y los 2 fondos de compensación. ¿Sabes cuánto llegan de esos 3 fondos a Asturias? De los 2.600 millones, que es la recaudación del 50% de IRPF y de IVA que va para el Estado, 1.400, con lo cual tenemos un déficit de aportación de 1.150. Es decir, Asturias es aportante neta al sistema de financiación. Aportante neta al sistema de financiación, porque damos más de lo que recibimos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que ahora mismo, hablamos de política, hablamos de lo que sea, vamos a renunciar a que el 20% de la población, porque ya un 3% largo que supone Vascongadas y Navarra, ya desde el primer día están aparte, sumados a los 7 y pico, 8 millones de Cataluña, suponen un 20% de la población, no va a aportar a la caja común. Señores asturianos, se va a perder el 20% si esto sale adelante de la financiación de Asturias. El 20%. Podemos hablar de matices, podemos hablar que se ajusta aquí, que se ajusta allá, pero en un acuerdo singular, exclusivo y privilegiado, 2 partidos políticos, porque estamos asistiendo a la segunda parte, que es institucionalizar esto. Ahora lo están institucionándolo el gobierno de España, representado por un ministro, Ángel Víctor Ángel, que pasaba por allí. ¿Dónde está la señora de Economía? Esta señora que, como es público y notorio, no sabe leer un balance. ¿Dónde está? Ni está ni se la espera. Y el presidente, también socialista, aupado por RC, de la Generalitat. Pero esto viene de un acuerdo entre partidos, en la sombra, también con el señor que está en Soto del Real, con el mismo, que firmó ese acuerdo para que Salvador Illa gobernara en Cataluña y Pedro Sánchez gobernara aquí. Va a ocurrir lo mismo que ya ha dicho el abogado de la Comisión Europea respecto a la ley de amnistía. Esto es un pago a un chantaje. Esto es un pago que vamos a hacer todos los españoles, sujetados a lo que llaman el régimen de financiación de las comunidades autónomas de derecho común, para que Sánchez gobierne en Madrid y ella gobierne en Cataluña. No es más. Singularidad, privilegios. Señores asturianos, sus servicios públicos van a tener un déficit de dotación de un 20%. Así de sencillo. Jorge. Bueno, vamos a ver. Decía Gonzalo que Asturias es contribuyente neta al sistema de financiación, lo cual significa que con el modelo que se acaba de pactar nos va a ir de miedo, porque nos vamos a quedar con toda la pasta. Bueno, no es exactamente así. No es exactamente así, porque si no, entonces estaríamos diciendo, ¿cuándo llega? ¿Cuándo diablos se firma? Porque Asturias vamos a salir muy, muy beneficiados de esta cuestión. Y no es exactamente así. Ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera, porque eso significaría que seguiríamos con el dinamismo económico que es necesario para el progreso. En cualquier caso, es decir, todos los mecanismos todos los acuerdos de financiación, todos han tenido la misma naturaleza. Acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat, y a partir de ahí acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Siempre. Por lo tanto, no estamos ante ninguna anomalía procedimental. No lo estamos. Puede gustar más o gustar menos, eso es verdad. Discrepo, pero no estamos ante una anomalía procedimental, estamos ante la tradición. No es que yo sea un defensor de las tradiciones, pero en este caso no podemos decir otra cosa. Discrepo, pero luego te contesto.
¿Discrepas en que sea yo un defensor de las tradiciones? No, en que se ha seguido el procedimiento habitual. No, el procedimiento político habitual. No digo el procedimiento formal habitual, que todavía está pendiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de un texto que si lo leemos no dice nada. Salvo alguna cosa que hay que matizar. Pero no apunta nada. Lo único que habla es, vuelve a insistir en eso del modelo de singular de financiación para Cataluña, que llevamos hablando de ese asunto desde hace un montón de años, pero no se concreta en nada. Habría que preguntarse por qué no concreta. Excepto en una cuestión que podríamos discutir, y que yo creo que decir, ahora mismo nuestros oyentes saben que una parte que es casi el 50% de nuestros ingresos, viene del sistema del modelo de financiación, que implica la recaudación del 50% del IVA y del 50% del IRPF. Ese 50% no lo recauda Asturias, lo recauda la agencia tributaria, claro. Y lo adelanta hasta en un cálculo de hasta el 95%, y luego se hace la liquidación. Al cabo de 2 años se hace la liquidación. Y entonces, cuando la liquidación es positiva, supone un sobreingreso para la comunidad autónoma, y cuando es negativa tiene que devolver. Bien. Lo que se está planteando como elemento es si eso lo hacemos anticipadamente, es decir, si en vez de recaudar la agencia tributaria se recauda directamente por la comunidad autónoma y luego las cuentas se hacen a la inversa. Bueno, eso podemos discutirlo, junto con otras cuestiones que también aparecen en la letra pequeña, pero sinceramente íbamos a tener un acuerdo terrible y lo que se parió fue un ratón. Te estabas hablando de 6 folios que son, bueno, para discutir, pero que no son nada. Por ahí se empieza, Jorge. Luis. Bueno, esta historia, hablaba Fernando antes de Pujol, hablaba de... No era así exactamente, pero bueno, vamos a pasar página, aunque no podemos olvidarlo, vamos a pasar página. No, aquello no eran no eran reuniones entre partidos, sin más. O sea, había un gobierno, 2 gobiernos, en este caso, sí, hay 2 gobiernos, pero centrándonos en lo que estamos ahora mismo. Hace un año hubo la misma polémica, también en verano, con la condonación de la deuda. La misma polémica. No había problema para nada. Tranquilos, vociferáis, ruido. La misma polémica. Se condonaba, se beneficiaba a unas comunidades autónomas, es decir, a algunas comunidades autónomas se les quitaba la deuda para luego pagarla entre todos. ¿Y quién salía beneficiada? Bueno, Andalucía y Cataluña. Sí, Andalucía. Valencia. Y Valencia Murcia, también. ¿Y Asturias? No, claro, es que el problema es que Asturias tiene muy poca deuda. Pero vamos a ver, pero esto no se trata de quién está en cada comunidad autónoma gobernando, que puede tratarlo, pero es que para vosotros solamente es que como está beneficiada Asturias, yo me tengo que callar, como Partido Popular de Asturias. No nos vamos a callar. ¿Era ruido? Oye, los asturianos vamos a pagar la deuda de los más ricos. Así de claro. Cataluña principalmente y Andalucía, los más beneficiados. Pero eso es una realidad. Ahora nos pasan el siguiente capítulo para pasarnos guadaña. Es decir, ahora hay una financiación privilegiada, acordada entre 2 gobiernos, o un ministro y otro ministro, o otro y un consejero, donde, cuidado, dice Jorge, bueno, es que el papel lo aguanta todo. Dice Fernando, bueno, eso ya veremos qué pasa. También lo decías hace un año, con la condonación de la deuda. Lo mismo, el mismo argumento para defender lo indefendible, que es el privilegio para unos y el acabar con los servicios públicos para otros, que somos los pobres desde el punto de vista de recaudación. Y eso es así. Y esa es la realidad. Entonces, pero es que el ministro ha ido más allá del documento. Aparte del principio de ordinalidad que ya contempla, y eso no es gratuito, y todos sabéis a lo que me refiero, pero luego explicamos lo que es el principio de ordinalidad. Es bueno explicarlo, es bueno. porque se están diciendo unas cosas extraordinarias. No, claro, pero y es bueno explicar. Completamente falso. Es verdad. Completamente falso.
Hombre, no digas eso porque sí, porque vamos a hablarlo. El principio de ordinalidad lo plantea el documento firmado. No, lo plantea entre el Estatuto de Cataluña validado por el Tribunal Constitucional. Pero por Dios. Bueno, vamos a ver. Pero lo plantea el acuerdo llegado. Sí, lo plantea. Y el ministro ha ido más. El ministro ha ido que para hacer todos los tributos. Todos. Lo ha dicho en rueda de prensa. Yo lo he escuchado. Y supongo que vosotros también. Entonces, vamos a ver, no se puede ser no se puede ser hipócrita políticamente para defender lo indefendible. Y si no, defenderlo de verdad. Oye, me gusta esto. Vale, pues ya está. Pero no os intentéis engañar, como va a pasar en este pleno extraordinario, donde el Partido Socialista nos trae, junto con sus socios en Asturias, nos trae una propuesta que tiene ya un año registrada, cuando el problema era la condonación de la deuda. Vale, me parece una tomadura de pelo. Gonzalo. Sí, antes hablé desde el plano de vista material, ahora voy a hablar un poco del formal con el permiso del moderador. Mira, aquí todo el mundo tiene una hoja de ruta. Sumar y el gobierno, su única hoja de ruta es seguir cobrando el sueldo público, y algunos que no les metan en Soto el Real, que no va a quedar sitio. Pero los independentistas catalanes tienen una hoja de ruta muy establecida desde el principio. Tan establecida que incluso se la copian a Gramsci, pasito a pasito, al final nos comemos toda la casa. Y quieren llegar a un referéndum de autodeterminación, quieren llegar a una independencia light, o sea, independizarse de España sí, pero no, pero por supuesto estar en la Unión Europea y seguir exprimiendo la vaca. Y a través de esa hoja de ruta, uno de sus hitos, pues primero que si la policía autonómica, que si la gestión de los puertos y aeropuertos, que si la condonación de la deuda de la que hablaba Luis, que nos sirve como buen ejemplo para ver lo que está ocurriendo ahora, y por supuesto la Agencia Tributaria Catalana. Entonces ya, volviendo a Dan Smith, si tienes policía, si tienes aduanas y si tienes impuestos, pues ya solo te falta la justicia, que es el último paso. Que el señor que mira para Cuenca y para Estambul designe ya a los jueces en Cataluña, ya sería el colmo. Pero como iba a hablar del plano formal, vamos a este último ejemplo descriptivo, que ha sido la negociación de la condonación de la deuda y el papelón de nuestro gobiernín y de nuestro consejerín de Hacienda. Decía Fernando que todo viene de un acuerdo político. Sí, en la vida todo viene de acuerdos políticos, que luego se plasman en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aunando voluntades se sacan adelante y se convierten en ley, y patatín y patatán. Bueno, el último acuerdo también plasmado para la condonación de la deuda de Cataluña, por cierto la más endeudada, cuando se hizo debía 80.000 millones de euros. Después venía Valencia, cierto, con 40 y tantos mil, etcétera, etcétera. Sobre todo por dedicarse a hacer embajadas por ahí, por España, y gastárselo en estupideces. Es un trágala, ¿se acuerda? Entre Esquerra Republicana de Cataluña, lo mismo que estamos viendo ahora, y el Gobierno de la Nación, y se lleva al Consejo de Política Fiscal. En el Consejo de Política Fiscal, como deberían saber nuestros oyentes, o por lo menos los que me siguen, yo lo he explicado varias veces, el sistema de votación es el siguiente: el Gobierno tiene el mismo peso que todas las comunidades autónomas juntas. Con que una sola comunidad autónoma le apoye, sale que entronizamos al diablo en el trono de España. Con lo cual, con una sola comunidad autónoma que le apoye, igual Cataluña, que pasaba por allí, cualquier acuerdo sale. Y es lo que pasó con la condonación. Y claro, para evitar el escándalo, la disgregación, la huida hacia la confederación, pues siempre arrojamos unas miguitas para que los consejeros, sobre todo los del mismo signo político, vuelvan a sus lugares de origen como Asturias y no les corran a gorrazos. Bueno, pues a vosotros os perdonamos 1.500 millones y tonterías de estas. Y ahora la última ocurrencia es esa. Cuando fue nuestro consejero de Hacienda a esa reunión en la que se aprobó la condonación de la deuda, fue con un orden del día, con un solo punto, sin borrador, sin papeles, a escuchar un trágala. Evidentemente, los representantes del PP, yo es que no hubieran ni ido. O sea, fueron allí, vieron el papel y se marcharon. Pero es que todo esto es un trálaga. Mientras sigan las mayorías parlamentarias y mientras el gobierno se comporte como una vaca llena de leche, sin guardián, y vengan los chantajistas de cualquier signo político, de los que quieren romper la unidad de España, seguirán ordenando la vaca sin piedad. Y si no le ponemos freno, esto va a suponer la voladura del sistema de financiación actual de las comunidades autónomas. Fernando. Bueno, esto es como todo. Hace un momento oíamos decir que Asturias es contribuyente neta y que algo que nos deje el conjunto de los recursos nos sentaría mal. Pero no funciona así. Se paga de una manera y se recibe de otra.
porque se paga por capacidad y se recibe por renta, como en la Unión Europea. Pero vayamos al tema de la deuda. Porque el tema de la deuda de las comunidades endeudadas, en España la deuda responde de ella el Estado soberano. Claro. España responde de la deuda y resulta que está respondiendo de la deuda y tiene un acuerdo de no cobrar los intereses de la deuda a las comunidades autónomas y estamos mirando todos para otro lado. Hacemos como que no existe, pero existe porque computa en los niveles de responsabilidad ante la Unión Europea. Y hace mucho tiempo que los dos informes de los expertos que recomendaban la reforma del sistema de financiación recomendaron una fórmula para la condonación o para convertirla incluso en deuda perpetua. Hubo muchísimos informes de esta naturaleza que dicen que hay que solventar el problema de la deuda si queremos que las comunidades autónomas estén capacitadas para financiarse a los mercados, porque hoy por hoy no están. Pero ¿de dónde viene la deuda? Porque alguien dice, no, viene de que han creado embajadas. También. En algún caso vendrá de eso. Bien. Pero la deuda viene por los problemas del sistema de financiación autonómico. Correcto. Hoy por hoy, vamos a excluir a Cataluña, que ha estado 6 años por debajo de la media y ahora está una décima por encima de la media de financiación por habitante. Vamos a mirar las que desde el 2009, en que se aprobó, Sí. están infrafinanciadas. Con el voto en contra del Partido Popular, por cierto. Infrafinanciadas. Sí, pero... Hay 4 comunidades infrafinanciadas. Sí. Hubo 6, ahora hay 4. Cuando una comunidad está infrafinanciada, como por ejemplo Valencia, que está a 9 puntos por debajo de la media, sí, si quiere financiar sus servicios públicos y no tiene recursos del sistema de financiación, no tiene más recurso que ir al déficit y financiarlo con deuda. Y ahí está el problema. Esta es la generalidad de las respuestas que ha habido con la deuda en la mayor parte de las comunidades autónomas. Si no se soluciona ese tema, seguimos sin solucionar el problema. Seguimos en la misma situación que teníamos. Por lo tanto, reformar el sistema que lleva caducado desde el 2014, imprescindible. En la dirección que propone el acuerdo Esquerra-Partido Socialista de Cataluña, yo digo que no, porque hay algunas cuestiones que de aplicarse, como dice literalmente el acuerdo, tendrían un problema serio de constitucionalidad, aparte de que no serían beneficiosas para el conjunto del sistema. Pero realmente necesitamos que algunas de las cuestiones presentadas dentro del acuerdo, sin atenerse a la literalidad del mismo, puedan ser exploradas como posible reforma del sistema. Sí, sin duda ninguna, y luego podemos mencionar algunas de ellas. Y cuidado con el hecho de estar escandalizados acerca de que haya una agencia tributaria en Cataluña. La hay en Asturias. Hombre, bueno, la hay en todas las comunidades. La legalidad es la legalidad. Una cosa es lo que diga el acuerdo y otra cosa es lo que dice el Estatuto de Cataluña. Claro, pero es que oficinas comarcales, pero es que Asturias, no se ha convertido en ninguna realidad. Estás hablando de una propuesta dándola por buena cuando no tiene viabilidad. Es que la doy por mala. Es que el tema es que la doy por mala. Por eso tengo que decir que es mala. No, estás agarrándote a ella para decir esto es lo que hay. No, lo que hay no. Eso es lo que no quiero que haya. Pero ¿y quién te dice que lo va a ver? Si no puede serlo porque no es constitucional. A ver, ¿quién te dice que lo va a ver? Claro, es que tú estás deseando que ojalá lo hubiera para que yo proteste, pero que no lo va a ver. Al final vamos a tener la culpa. Es que no lo va a ver. Vale. Pues entonces ¿qué hacemos aquí? Claro, pero es que no lo va a ver. Yo sé lo que hago aquí. Tú probablemente no. Tú quieres que las cosas vayan cuanto peor mejor, porque te interesa el discurso. Vamos a escuchar a Jorge, que tiene la palabra. No lo va a ver. No lo va a ver. Esto de la financiación... Un momento, Luis. Sí, pero tenía Jorge la palabra. Sí. Bueno, Jorge. Para aclarar un asunto que parece que no está claro, las comunidades autónomas son estados, son España. Son tan España como el Estado central. Por lo tanto, nos hemos dado un mecanismo de organización y de administración que es el que establece la Constitución del 78 y por tanto, que nadie piense que las comunidades autónomas son el inicio del fin del Estado. Es al contrario, es otro modelo de organización del Estado. Y además yo soy un enorme defensor del Estado como estructura de garantía de los derechos fundamentalmente de las personas más vulnerables. Lógicamente mi planteamiento es ese
por lo tanto, no me preocupa mucho cómo se organiza el Estado, me preocupa que haya un Estado que tenga capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el modelo de financiación siempre ha generado un enorme debate porque siempre pensamos en términos de comunidad de propietarios, ¿no? Es decir, si de repente aquel tiene más, a mí me quita menos, un poco estamos en el planteamiento del agravio comparativo. Y a veces hay que decir las cosas, es decir, cuando no hay panchón, todos riñen y todos tienen razón. Es decir, a veces el problema que hay es la de el incremento de los ingresos. Y no es ese el planteamiento que tiene la derecha. El planteamiento que tiene la derecha es muy interesante, muy curioso, porque es contradictorio en sí mismo, que es, yo lo que quiero es que se garantice, pero que nadie me toque mi autonomía fiscal. Es decir, si yo quiero bajar los impuestos en la medida que me apetezca, quiero bajarlos, quiero tener mi soberanía fiscal en cada comunidad autónoma. Bien, el gobierno anterior, sí, claro. Sí, pero el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy hizo un primer intento de aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica y encargó a unos expertos que hicieran una reflexión, unos expertos que nombró el propio gobierno de Mariano Rajoy. Y lo primero que dijeron esos expertos, entre otras cosas, es hay que ir a una armonización fiscal porque si no, es decir, las cosas no funcionan bien. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo precisamente con ese modelo, ¿no? con ese planteamiento político que no se está hablando de él. Curiosamente, Esquerra Republicana, que es una organización que dice que es independentista, quiere armonización fiscal también. Bueno, eso está bien, ¿eh? Independencia de Esquerra. Sí, yo creo que Jorge ha dado en el clavo y ha hablado de la organización del Estado. Efectivamente, esto no trae más causa que una nueva organización del Estado ajeno y fuera de la Constitución. Ese es el tema. Has pegado, o sea, yo me has dado en el centro de los operaciones. Es decir, esto es una operación de independentistas catalanes que fracasaron el 1 de octubre de 2017 y que ahora, sí, es así, que ahora lo hacen por la otra vía, por la vía de la... El representante de Vox está totalmente de acuerdo con tu argumento. No lo sé, pero por supuesto. Tendrá luego voz para ratificarlo. Eso indica que es falso. Pero esa es la cuestión, efectivamente, Jorge, has dado en el clavo. Esto es un tema de organización del Estado donde lo que prima es los privilegios y el visto bueno de un gobierno de España. El de Sánchez, el que decía, claro, cuando hay financiación o infrafinanciación, supongo que Sánchez dirá eso de si tenéis algún problema, llamarme, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Entonces, ese es el tema. No nos engañemos. Ni como broma. Ese es el tema. Sí. El tema es una nueva organización del Estado paralela a la Constitución para buscar el independentismo fiscal y financiero de Cataluña, junto con otras cuestiones, como se ha hablado aquí, de también una nueva agencia tributaria. Hombre, claro que hay oficinas de la agencia tributaria por toda España, Fernando. No, digo lo que dice el Estatuto. Solo faltaría que no hubiera agencias tributarias. Pero esto estamos hablando de una agencia tributaria específica e independiente de eso Cataluña. Hablarás tú. La ley no habla de eso. Pero ¿qué ley? No, la que hay vigente. O no hay ley vigente y constitución vigente. Claro, pero se la pasan por el forro. No, perdona, no se puede. En este país no se puede pasar ni la ley, ni el estatuto, ni la Constitución. Acabo. Para volver también al inicio. Sí, que tiene Gonzalo la palabra. Sí. Barbón tiene que comparecer en la Junta General. Si es que tanto pide unidad a todos los grupos, tiene que estar el lunes. Hacerlo, claro. Claro. Tiene que defender lo que quiere defender. No, eso es lo que te va a pedir que apoyéis. No, ver si os estáis en vuestro el que sitio. tiene que apoyar es él justo lo que está planteado por parte de su partido a nivel de España, que es Pedro Sánchez, o en colaboración con Esquerra Republicana. Gonzalo. Bueno, yo como en mi ánimo didáctico de siempre, vamos a ver, y cogiéndole el guante aquí a don Jorge. La próxima vez me siento yo al lado tuyo. No, prefiero Jorge. Para lo del esa mejor colonia. Vamos a ver. Fernando es un maestro en desviarme las ideas. Bueno, en fin, entre caballeros, a pesar de que milite en el lado equivocado de la historia. Vamos a ver, en la Constitución española,
que nació con muy buen ánimo, intentando coger lo mejor de la tradición constitucionalista española, dice en su artículo, si no recuerdo mal, 103, cuando habla de cómo debe funcionar la administración del Estado, habla de los principios de desconcentración y descentralización, a los que creo que aludía Jorge de manera implícita, y con lo que podemos estar de acuerdo, que la administración llegue más cerca de los ciudadanos, que se acerque al municipalismo. Desde luego siempre hemos entendido que es un problema de duplicar o triplicar administraciones y por lo tanto de engordar el gasto público, que es el germen de todo esto. Si llevamos desde el 78 engordando el gasto público por instituciones que unas sí, otras no tanto, y otras medio pensionistas, no han dado el fruto que deseábamos, sino lo que han creado son estructuras clientelares o sitios en los que refugiarse los mediocres, y se aumenta el gasto público de forma disparatada y no necesaria, como en educación, en sanidad o en servicios sociales, sino en chorradas clientelares, en asociaciones del mirloto, en colocaciones de amiguetes, en subvenciones a sindicatos, y todas estas historias, el gasto se dispara. Y de ahí que se dispare la deuda, y de ahí que al cabo de los años tengamos que hablar de condonar deuda, y de ahí que al cabo de los años el sistema de financiación se quede pequeño porque no hay recursos suficientes. Claro, es que nadie habla de que si no hay recursos suficientes es porque a lo mejor hay un gasto elefantiásico. Luego, por otro lado, en la Constitución propone dos tipos de reformas en el título 10, una que requiere unos requisitos mayores y otras menores. Dentro de la de los menores está el título 8 de la Constitución. O sea, el sistema competencial siempre fue algo no transitorio del todo, pero sí fue una indicación hacia una evolución más perfeccionada. Pero también, desde mi punto de vista y el de muchos autores, ya esto empieza mal con la conservación en la disposición adicional primera de derechos históricos. Pero ¿de qué puñetas estamos hablando? O sea, ¿por qué dos comunidades autónomas desde el principio van por libre? Y cuando digo van por libre, hablo de recaudar el 100% de sus ingresos y de una opacidad absoluta. O sea, la Agencia Tributaria Estatal no conoce las rentas de un señor de Bilbao. No conoce los gastos de un empresario de Amorebieta. No conoce, no tiene información. Tenemos dos pseudos paraísos fiscales incrustados en España desde el año 78 por unos supuestos derechos forales medievales, carlistas, sabe Dios de dónde vienen. Y eso es lo que, con el paso de los tiempos y la avaricia de los independentistas, es lo que quieren los catalanes. Otro cupo vasco, otra opacidad. Y decían, bueno, esto no está todavía en la ley. Ya, pero así se empieza. Tampoco estaba en la ley, ni había llegado al Consejo la condonación de la deuda. Y ya ha llegado al Consejo. Y llegará una ley de la que todavía no nos han dicho nada, pero ya han hablado de cifras. Decía Jorge, esto es un ratón. Ya, pero al final la casa se te llena de ratones. Quieren una voladura del sistema de financiación. Quieren singularidad. Y si mañana, con estas excusas peregrinas que nos da el PSOE, intentan, como con la deuda, bueno, pues también vosotros vais a tener vuestra agencia tributaria catalana, cosa que va a ser imposible, el independentista, que ya lo ha dicho, seguirá diciendo, no, yo lo que quiero es ser diferente. Singular. Si hay 100 y a Asturias le dais 100, yo quiero 105. Y eso es en lo que están. Y de forma soterrada, aunque no lo dicen porque es un documento abierto, como dice Jorge, y es la facilidad de los documentos abiertos, que luego se puede rellenar de cualquier cosa, llegaremos a ver unas aduanas 100% recaudadas por Cataluña. ¿Las aduanas de qué? Porque si tenemos el 100% de los ingresos y tenemos las aduanas, eso se llama una nación independiente. Fernando. Me extraña, sinceramente, que no lo sepas, porque sé que lo sabes. ¿De dónde vienen el derecho foral recogido en la disposición adicional primera de la Constitución? Pero no somos progresistas, no vamos hacia el progreso. Perdona. ¿Qué coño hacemos con derechos medievales? Sí, perdona, si no voy a cuestionar tu argumento. Voy a cuestionar la presunta ignorancia, que no lo es. ¿Cómo están las carreteras y los servicios públicos en Vascongadas comparados con los de Asturias? Voy a decirte de dónde viene, porque si lo sabes, no, de mi bolsillo, si del tuyo. Claro que hay una anomalía constitucionalizada. Es decir, como está en la Constitución, es legal. Otra cosa es que sea legítima. Los españoles somos iguales ante la ley y no lo somos comparados con los vascos. Al tema de la Constitución para decir aquí no se toca ni media coma, y otras veces miramos hacia otro lado. ¿Cómo que claro que se puede? ¿Para qué está el título 10 de la Constitución? Por eso cuando yo defiendo... Pero tocarla. Cuando yo defiendo... No hagáis lo que queréis hacer con las por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Que no es eso, no se va a hacer. No se va a hacer por debajo de la mesa. Las reformas de la Constitución se hacen encima de la mesa. Sí, pero la reforma... No lancemos mensajes extraños donde que realmente alteramos el estado de las cosas de una manera arbitraria. Eso no es verdad.
eso no es cierto. Lo que ocurre es que la disposición adicional primera viene del año 1839, abrazo de Vergara. Siempre, sí, la primera guerra carlista, Zumalacárregui Segunda y guerra Espartero. carlista, Siempre, segunda sí. guerra carlista, el abrazo entre Maroto. Perdona, el Maroto no, El de la moto. Este que estamos hablando hoy no, El de la y moto. Espartero. Este Maroto no tenía nada que ver con aquello. Espartero estaban todas. sí, Maroto sí, y sí. Espartero. Estaba también en la cama de Isabel II también. En donde se reconoce la situación foral, la recaudación y la fiscalidad de las comunidades forales, de las Se diputaciones, reconoce, pero si venía de la Edad Media. mantenida por el régimen de Franco. Caray, con los Que progresistas. es curioso. Sí, Se ha claro. mantenido durante el franquismo. Es que para encima. ¿A quién Para trató encima, mejor realmente te indigna, ¿A quién a trató que te mejor indigna que el Franco? franquismo lo haya mantenido. Por supuesto. Por Dios. Por bueno, supuesto. es verdad ¿A quién que tocó trató? en Vizcaya Bueno, porque por no habían favor. sido tan adictos al Por régimen favor. y Vizcaya tuvo castigado una temporada. Hombre, sí. Pero este no Hombre. es el problema. El problema es que todo lo que se discuta, incluso en una relación bilateral, tiene que el pasar artista. inmediatamente a un ámbito multilateral y tiene que ser aprobado por la soberanía, que está en las Cortes Generales. La misma- Y lo que no sea constitucional, por muy planteamiento político Está que Pompillo sea... para hacerlo. Sí, ya lo sé. Fernando, No, ya que me interpelas, te interpelo yo. La Pero misma es- multilateralidad que habrá hubo que ser con un el poco cupo. más serios, ¿no? La Si misma queremos- multilateralidad sí, que hubo con el cupo. Si queremos... Con la No, condonación de la deuda, perdón. La misma pero qué- multilateralidad. pero ¿qué tiene usted, qué tienes en contra de la condonación de la deuda? Yo, por ejemplo, no tengo nada. Yo todo. Pero si ahora está Todo. pagando el Estado. Todo. Pero bueno, No, es la ¿qué- parábola. no, pero Estado no. es la parábola ¿Cómo del que hijo no? Lo prófugo. pagaremos nosotros. Todos a la vez no, vale, ya por vosotros. partes. ¿Y Venga, quién está venga. pagando ahora? Es ¿Tú decir, te es como acuerdas- si no existiera. ¿Te acuerdas- Estamos pagándola ahora. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Sí, claro. Bueno, pero el o sea, problema es que, tú gastas hacemos, 80.000, yo gasto 4.000 y hay que hacemos beneficiarte como a ti. que no Fantástico. queremos saber nada. Fantástico. Como que no queremos saber nada de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo y lo que no sea legal y lo que no sea constitucional no será viable. Así que hagamos un poco más seamos un poco más sensatos, tomemos un acuerdo en la Junta General, hagámosle caso a la propuesta del presidente de Asturias Pero si y no ha hecho defendamos nada, si no ha dicho la nada. unidad ante una situación que resulta que requiere unidad de criterio. Pongámonos de acuerdo, por favor, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de tener Te voy a lanzar de que una nuestra propuesta sea eficaz. Bueno, Sí, Luis. hablar de historia, Bueno, es una manera de- sí, es una manera de desligar. No, de desligar no, lo porque que realmente igual crees que preocupa las cosas vienen del aire. No, vienen de donde vienen. Pero el aire que viene ahora es mucho peor que el que había antes. Sí, desde seguro, luego, seguro que es muchísimo bueno, peor. es el que nos toca. Es Al mucho menos peor al el de menos el de los es- carlistas es y el de la que- dictadura, No, mucho no, peor. es el que nos toca. Es el que nos toca a nuestros hijos, a nuestros nietos ahora es el de- ahora es el del chantaje. y a los asturianos en el futuro. Por favor. Yo voy a referirme a una frase de Javier Fernández, presidente de Asturias. Hay que citar a la gente seria. Hay que Era citar. hora, no tenéis ninguna referencia en el PP Oye, y me parece muy bien. Me parece Carecéis Mira, de autoridad para tener un... Deja que termine. Yo sí, Me yo parece sí me- muy bien, yo porque- sí me porque permites, es una buena cita. yo si me permites voy a hacer una cita Sí, haces bien. y voy a leerla por si acaso para que no tenga atenta contra la estructura política de España. Eso es lo que ha dicho Está claro. un presidente de Asturias En socialista. caso de que se apruebe, socialista. lógicamente. Pero entonces No, aquí ninguna pero propuesta entonces- atenta contra entonces, nada. la En caso de que se apruebe. irresponsabilidad Y si yo te estoy diciendo que no creo que se apruebe. pero tú no ¿Y por qué crees se que se hacen apruebe propuestas pero- ilegales? pero- No lo pero- creo porque pero- es inviable. Pero ¿cómo nos vamos a fiar de Pedro Sánchez Bueno, si se no, aprueba o no se no, aprueba, nos- Fernando? nos fiamos Pero de ¿cómo- Feijóo. No, nos fiamos. ¿Cómo no, un ministro pero de vamos a ver. España hace propuestas inviables? Todos a la vez. Vamos a El ver. ministro no hizo ninguna Entonces, propuesta. Bueno, tu luego- partido. Tu partido. Lo primero, Eso tú es dices otro que no ámbito se va a de- Tu aprobar. partido Luego hace una tienes la propuesta palabra. inviable. Termina, Sí, Luis, que voy a nos ver si queda puedo. ya, estamos en el Sí, último tramo del voy a programa. ver si sí. puedo. Dices que no se va a aprobar. O sea, esto es, No, o sea, no, esto es no, un no. engaño más de este No, no es gobierno, ningún por lo que engaño. veo. Entonces, Es la pretensión- un engaño, es la pretensión una pretensión, política de alguien es la que no pretensión va a tener política para viabilidad. mantenerse en el sillón a costa de supuestos privilegios que no van a ser, porque cambia de opinión o va a cambiar de opinión No, Pedro no va a Sánchez cambiar de opinión. en No va a este. cambiar de Entonces, opinión. claro, No puede. No va a cambiar de opinión. esto es un trilerismo propio, Ya. propio vuestro. Planteo un acuerdo, lo firmamos el acuerdo, pero dicen otros, no, esto no se va a aprobar. No. Pero ¿qué broma es esta, entonces? ¿Pero qué broma es esta? Vosotros sabéis que si podéis lo vais a aprobar, porque está y forma parte de los acuerdos de investidura con los independentistas. Y os da lo mismo Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía o el resto. Vuestro único objetivo es mantener en el pesebre
a independentistas vascos y catalanes para mantenerse en el sofá o en el sillón el señor Sánchez. Y por cierto, es que es así. Y acabo. Y el gobierno de Barbón, que no ha dicho más allá de vamos a ir todos juntitos. Claro que tenemos que ir todos juntos, pero él todavía no ha dicho nada. Y además miente y engaña a los asturianos cuando dice, no, que lo voten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso es un truco. Eso es un truco, porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ha dicho Gonzalo antes, el gobierno tiene la mitad de los votos y el resto de las comunidades autónomas tienen el resto, la mitad. Con uno solo se aprueba. Pero es un informe que no es vinculante, pero es preceptivo. Hay que pasar por ahí. Pero que es la trampa que hace Barbón y su consejero primo. Moderador, que es lo mismo nos deja hablar a las 10. Bueno, no quieres que lo diga, y por eso me interrumpe. Porque la evidencia y los datos objetivos son así. Por favor, sí, nos engañan. Nos dicen que se va a aprobar en el Consejo, que se vote en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y saben que eso es el fracaso de nuestra posición como Asturias. Jorge. Hace 30 años un presidente necesitó hablar catalán en la intimidad y hacer una cosa claramente inconstitucional, que es convertir una competencia exclusiva del Estado, que son los puertos de interés del Estado, en una competencia que tenían las comunidades autónomas, aunque formalmente siguiera siendo una competencia del Estado a través de la capacidad de las comunidades autónomas de nombrar a las estructuras de gobierno de los puertos. Efectivamente. Y no pasó nada. España no se ha roto y los puertos funcionan razonablemente bien. ¿Ven? Aunque efectivamente se podía haber utilizado ese mismo discurso porque el asunto lo merecía. No compares, Jorge. Vamos a ver, hay una cuestión. Asturias intento terminar. Asturias tiene una posición hasta ahora mayoritaria en relación con cuáles tienen que ser los criterios generales que tienen que definir el nuevo modelo de financiación autonómica. Nos pusimos de acuerdo hace 4 o 5 años el conjunto de las fuerzas políticas en esta comunidad autónoma diciendo cómo tenían que ser y cómo no tenían que ser. Hay algunos aspectos de la propuesta que hemos conocido que no afectan a nuestro planteamiento colectivo, algunos con los que podemos coincidir y algunos otros con los que no coincidimos. Por ejemplo, el principio de ordinalidad. Bien, Asturias, el gobierno de Asturias lleva defendiendo esa posición y necesita tener además el respaldo mayoritario y además el gobierno no ha tenido ningún problema en buscar complicidades con otros gobiernos de otros signos políticos, desde luego no Andalucía, que está en las antípodas en cuanto a lo que es la propuesta de financiación, pero sí, por ejemplo, Galicia o sí, por ejemplo, Castilla y León, donde tenemos, digamos, mecanismos situaciones muy parecidas. Bueno, yo creo que ese sigue siendo el camino. Sigue siendo el camino. Más allá de que nos rasguemos las vestiduras por los 6 folios, que bueno, que es normal. El Partido Popular siempre se rasgaba las vestiduras y al final no pasaba nada. Bueno, Gonzalo. No pasa nada. Nunca pasa nada. Sí, vuelvo un poco al principio. Lo que hemos asistido estos días es a la segunda parte, es decir, a dotarle de institucionalidad a un acuerdo político. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea, lo que hemos visto con el ministro de Organización Territorial, yo ya me pierdo con los nombres, 22 ministros, esto ya es una locura, la mitad no saben ni quién son. Y los representantes de la Generalitat de Cataluña, que, dadas las mayores parlamentarias, son el mismo partido de este señor ministro y Esquerra Republicana de Cataluña. Es la segunda parte de un acuerdo político. Ese acuerdo político que se publica de aquella manera, con documentos abiertos. Estoy de acuerdo con Jorge, seguro que hay un documento mucho más extenso y más cerrado que no nos dejan ver ni que queremos ver y que forma parte de una hoja de ruta. Y esto, lo más sorprendente es que ante esta barbaridad que atenta contra no solo contra la Constitución, sino con la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas del año 81, sino con nuestra propia Ley 22 del año 9, es, como ha dicho Fernando Lastra, una propuesta inviable.
Pero una propuesta inviable que no hago yo, o que no hace cualquier, que Dios me perdone, cualquier cortito de cualquier lugar de España, sino que la hace el partido político que con otros apoyos gobierna. O sea que los políticos hacen una propuesta inviable, en palabras de otro senador del PSOE. Entonces, ¿a qué se dedican nuestros políticos? ¿A hacer propuestas inviables? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea que luego yo tengo que decir, con arreglo a mis modestos conocimientos de derecho, que también creo que con la ley en la mano esto no puede llegar a ningún sitio. Y si llegas para coger las maletas y marcharse de aquí. Pero que los representantes del Partido Socialista Obrero Español hagan una propuesta inviable y que eso se institucionalice por el Gobierno de España y que eso se pretenda llevar a un órgano de coordinación como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que luego se traslade a leyes que tendrán que modificar leyes orgánicas en el Parlamento, es de origen una locura. Una locura, una vez más protagonizado con un partido que no tiene rumbo desde hace mucho tiempo, llevado por un cadáver político que lo único que quiere es que no le lleven a Soto Real en compañía de sus dos últimos secretarios de organización. Luis, ya casi última intervención, bueno, falta Fernando también. Adelante. Vamos a ver, lo que decía Gonzalo, ¿no? Ahora están de acuerdo, parece que con Fernando, de que esto es inviable, pero la realidad es que está encima ahí. de la mesa. En todo caso, yo quiero también lanzar un mensaje de unidad también. Claro que pedimos unidad, pero para oponerse a esto que supuestamente es inviable. Esto es tan difícil. Es difícil conseguir la unidad para ir en contra de que algo que puede ser inviable ya no lo sea desde el principio. Bueno, pues es lo que pedimos nosotros en el pleno de que se celebrará supuestamente la próxima semana. A partir de ahí no valen paños calientes. No vale decir no queremos oponernos abiertamente a esto porque va a ser inviable. Oiga, no. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. No, lo que tenemos encima de la mesa ahora no es lo que pasó hace un año, ni lo que pasó cuando firmaron la Declaración de Santiago, que estábamos de acuerdo o estaban de acuerdo 8 comunidades autónomas. No, lo que hay encima de la mesa ahora mismo es una propuesta política para perjudicar Asturias. O que va a perjudicar a Asturias si es viable. Claro, los proponentes ya dicen que es inviable. Bien, vamos entonces a ponerle nombre y apellidos a todo esto. Vamos a ponerle pelos y señales. Oiga, no a lo inviable. O no van a decir no el Partido Socialista en la Junta General porque puede ser viable y entonces no quieren decir no, yo he dicho no. Ese es el tema. Entonces, yo creo que, y acabo, el Partido Socialista ha perdido la bandera de la libertad en España. Sí, claro. Esa efectivamente. Ya lo dijo Ayuso. Libertad o comunismo. Libertad o comunismo. Sí, Reiros, pero tiene el 55% de apoyo. Bueno, oye, yo creo que hay que respetar a los madrileños, a los que votan y a los que no votan a Ayuso. Y ha perdido la otra bandera, la de la solidaridad, si esto llega a término. Esta es la bandera que pierde el Partido Socialista si esto que dicen que es inviable, pero que puede ser viable y que les ha planteado para que se lleve a cabo, sin duda, la bandera de la solidaridad. Esa es la bandera que acabáis de enterrar o que acaba de enterrar el gobierno de Pedro Sánchez. Fernando, con cierta brevedad, pero es que estamos el trazo minutos. grueso tiene sus desventajas. Lo que es inviable son algunas de las posibilidades que no coinciden con la Constitución que puede contener una propuesta política y que hay que volver a bajarlas a su dimensión real. Y yo es lo que he mantenido. Hay algunos aspectos en relación a la agencia tributaria que no son viables, otros que sí, porque el estatuto habla de un consorcio y se puede hacer. Hay otra posibilidad sobre la cesión de todos los tributos que es inviable porque hay tributos que no tienen una cesión posible, como es el caso de sociedades, que no es ni siquiera recomendable, y que no es viable tampoco la posibilidad de ceder el 100% del IRPF o la gestión de los impuestos indirectos, que son enormemente problemáticos, los que tienen relación con el consumo, y sobre todo porque están regulados por directivas europeas y por lo tanto no están bajo nuestra capacidad. Estas son las cuestiones que hay que discutir sobre su viabilidad o inviabilidad. Otra cuestión es la negociación acerca de la revisión del sistema de financiación autonómica, que la hay que hacer.
Claro. que es indispensable, Claro. Pero no es que lo que hay que está abrir encima de la esa mesa. discusión. No es lo que Y está encima de la probablemente mesa. Sí. algunas de las cuestiones que están planteadas en una propuesta política nos puedan permitir transitar hacia la reforma correcta. Bien. Pero no desde la bilateralidad. Pero eso no va a ocurrir porque no lo dejamos aquí. permite la Constitución. Pues está encima de la mesa. La bilateralidad es una encima. relación normal y corriente entre comunidades y el Estado. Los acuerdos lo no. dejamos aquí ya. Los acuerdos no son bilaterales, son multilaterales. Llegamos al Y eso final. tenéis que saberlo. Llegamos al final. Porque si no lo sabéis, sabemos. estáis con un Luis Venta. despiste ¿Cómo no lo tremendo. vamos, ¿cómo no lo vamos a ver? Luis No, Venta, da la impresión de que muchas no, de que andáis como, Gracias. Fernando. alumbrados con un candil. Muchas gracias, Fernando. Jorge Pardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como Los siempre. experimentos con gaseosa. Muchas gracias a todos. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a conversar con Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, y con Nuria Vila, que es directora de programas del museo. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la exposición La Estación del Vasco en Oviedo, una exposición que se inauguraba hace unos días, si no recuerdo mal, el pasado viernes, día 11, y que vamos a poder disfrutar creo que bastante tiempo. Javier Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vosotros. Y Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias también por participar con nosotros. Se inauguraba hace muy pocos días y va a estar Hasta marzo. Hasta marzo. Hasta marzo. Es que me dudaba. Sí, Marzo sí. del 26, ¿no? Marzo del 26. Sí, acércate al micro, por favor. Javier. Sí, marzo del 26, sí, efectivamente. Bueno, hay supongo varias cosas que os impulsó a plantear esta exposición, La Estación del Vasco de Oviedo, porque creo que podemos empezar por ahí si os apetece. Se van a poder ver cosas que habéis recuperado, ¿no, Nuria? Sí, se van a ver cosas que... O se están viendo ya. Se están viendo ya. Cosas maravillosas que diría Howard Carter, que pensamos que no se iban a volver a ver nunca. Y que sobre todo la gente que lo vivió, el propio comisario de la exposición, José María Flores, comentaba: nunca creí que iba a volver a pasar por la puerta de la cafetería, de la cantina de la estación. Sí, son elementos que en su día se recuperaron, se salvaron del naufragio, por decir de alguna manera, estuvieron almacenados, fue Febe quien lo custodió todo este tiempo, como la mampara de la cantina, que es un referente súper simbólico de la estación, y también las columnas de la marquesina. Y además, otra parte que sí que es absolutamente inédita, porque por la marquesina pasó mucha gente, los suizos de la cantina los tomó mucha gente, pero los planos de la estación solo los vieron unos pocos, aquellos que los realizaron y los que los archivaron. El archivo siempre es como la Santa Santorum de cualquier empresa, está oculto a todos. Por lo tanto, se van a volver cosas que estuvieron a la vista de todos, se van a volver a ver, y cosas que nunca nadie había visto, como son los planos de la estación. Bueno, ¿cómo habéis hecho el montaje, Javier? Bueno, a ver, el montaje tuvo mucha complicación. La primera complicación fue, y lo primero que quiero hacer es agradecer a responsables de la antigua FEBE y a responsables actuales de ADIF, que es quien hereda, digamos, estos materiales, las posibilidades, las facilidades que nos han dado para poder acceder a estos materiales, para poder recuperarlos y para poder exponerlos, ¿no? Porque es cierto que estos materiales estaban almacenados en un depósito, en un almacén que tenía FEBE, y bueno, llevaban allí casi 40 años y entonces el acceso es bastante complicado. Estaban bien custodiados, es decir, no corrían peligro ninguno, pero acceder a ellos, desmontarlos de donde estaban custodiados, volver a montarlos, fue una labor muy complicada, porque además no hay que olvidar que son elementos históricos de gran valor, sobre todo la mampara de la marquesina, de la cantina, que es en madera, aunque está muy bien conservada, pero bueno, hubo que hacer una operación logística muy complicada, primero para poder sacarlos de donde estaban sin que sufrieran daños, y después para montarlos, que también requirió pues una labor de diseño de esta exposición, que debemos el diseño de esta exposición esencialmente al estudio de Juan Jareño, que ha hecho un gran trabajo con el equipo del museo, encabezado por Nuria, que tengo el placer de tener a mi lado ahora. Pues ellos hicieron una labor muy importante y muy complicada, porque realmente destacar en nuestra sala esa estación es muy difícil. Hay que darse cuenta que estamos hablando de que estamos exponiendo una estación dentro de otra estación, y una estación de Oviedo dentro de una estación de Gijón, con lo cual ya... Sí, el riesgo es importante. Era muy
cierto, ¿no? En la estación más simbólica probablemente que tenía Oviedo, dentro de la estación más simbólica que se conserva en Gijón, y yo creo que lo han conseguido muy bien. Digo lo han conseguido porque yo en este caso puedo decir que con el equipo que tengo no he tenido que hacer más que mirar, ¿no? Y de vez en cuando dar una opinión, pero que no ha variado nada el diseño que han hecho un gran trabajo, que yo creo que se ve ahí porque es una exposición muy compleja de hacer, aunque ahora sea muy sencilla de ver, que yo creo que es el gran mérito que tiene esta muestra, ¿no? Claro. Bueno, por seguir con lo del riesgo, ¿os gusta el riesgo en el Museo del Ferrocarril, no, Nuria? Es que hay que arriesgarse, hay que arriesgar, porque ¿no? si no te quedas, ¿sabes? La inercia llega a un momento que te para, de eso se trata. Entonces hay que arriesgarse. Y lo de la Estación del Vasco hacía mucho tiempo que lo pensábamos. No se conmemora nada, por lo tanto es el momento, pero siempre es el momento de reivindicar. Y yo creo que es una exposición que reivindica el patrimonio cultural. En esta vez, pues en la forma de estación, pero el derribo del Vasco, que significó para muchos un trauma, había gente en la sala el otro día como Pilar García Cuetos, la historiadora, ahora vicerrectora, que decía: yo siempre sentí esto como un fracaso, el derribo, pero verlo aquí me hace pensar que no fue tan fracaso, porque el derribo significa una movilización ciudadana en la que están representantes de, podemos decir, lo más importante de la intelectualidad asturiana, caso Emilio Marcos Vallaure, director del Museo de Bellas Artes, Abello, Ramallo, es decir, todos defendiendo la estación se cae, pero significa un punto de inflexión, una toma de conciencia del valor de un patrimonio, en este caso el patrimonio industrial, que a lo mejor por cotidiano, por corriente, no se consideraba, y a partir de ese momento se comienza a considerar, y de hecho no hay más estaciones derribadas, que lo decíamos antes. Fuera no se derriban más estaciones y otros elementos se salvarán. Es una especie de sacrificio, si lo podemos ver en términos cristianos. Claro. Sí, porque si vamos a ese momento que fue lógicamente muy polémico, que llegó al que había sido alcalde de Oviedo, Antonio Masip, a decir que había sido uno de sus mayores errores o su mayor error en su vida política, pero para la defensa del patrimonio es un momento clave, ¿no? Se empieza a tomar conciencia, Javier, desde ese momento, o más conciencia. Más conciencia, me atrevería a decir. Sí, el Vasco era un símbolo de un Oviedo y de una Asturias, ¿no?, que cambiaba realmente, porque pasamos de una Asturias minera industrial a otro modelo probablemente, y era un símbolo de si había que derribar todo y hacerlo todo nuevo, había que reconocer eso que teníamos y también darle valor, ¿no? Y yo creo que todo eso se junta. Y el Vasco fue un trauma, realmente, lo dice Nuria. Yo lo viví, era mucho más joven que ahora, evidentemente, pero lo viví en directo. De hecho, tuve ocasión de viajar, voy a decirlo así, por las ruinas. Es decir, yo entré en las ruinas el día que la derribaron con cierta alevosía, porque se empezó a derribar a las 4 de la mañana para evitar más movilizaciones, pues ya se dio el hecho consumado, que también fue una cosa que fue fea, ¿no? Y tuve ocasión de pasar por las ruinas y de ver lo que era aquello. Y realmente sí, fue un punto de inflexión muy grande, que ahora lo vemos, y ahora en esta exposición, que el tiempo se ve condensado, lo podemos analizar con más certeza y ver que realmente fue así. Y por eso esta exposición era tan necesaria, ¿no? Porque era necesario poder repasar aquel episodio y poder darnos cuenta de lo importante que fue y también lo importante que va a ser, ¿no? Porque yo creo que todavía la historia de la estación del Vasco Oviedo no ha terminado, afortunadamente. Y yo creo que, bueno, lo que decía Pilar García Cuetos va a ser así, ¿no? De alguna forma hemos recuperado la estación, y aunque es irreversible lo que pasó, pero hay cosas que van a quedar ahí y que quedarán para el futuro, y esta exposición pretende precisamente eso, y yo creo que lo está consiguiendo además. Bueno, cosas que se pueden ver, hablamos de la cantina, ¿no?, de las puertas de la cantina, aquella cantina que según Abello decía que era un recinto mágico y espacio sagrado de la convivencia. Me imagino que esa sensación de volver a abrir esa puerta, ¿no?, que para muchas personas ha sido importante, es muy simbólica, la idea, ¿no?, de volver a cruzar, abrir, ¿no?, a cruzar la puerta, para la gente que la había cruzado, incluso para los que no la cruzamos nunca. Permite un paso, te adentras en otra historia, en otro mundo, que entonces, como decía Javier ahora, desaparecía, y en aras a veces del progreso se sacrifica en la pira del progreso el pasado y no se construye con el pasado. Yo creo que la virtualidad de lo que podemos aprender de lo que pasó en el Vasco es que siempre hay que construir el futuro
con el pasado, para superarlo, para incorporarlo, pero sobre todo para reflexionar sobre ello. Y aquella cantina para mucha gente representaba mucho. Era un valor simbólico e identitario que tenía ese patrimonio que en aquellos años no se daba ese valor al patrimonio, se encontraba hasta ñoño, si quieres. ¿Sabes? Cosa de viejos que quieren seguir jugando a las cartas en este sitio y ya no lle. Ahora mismo esos son los valores que se reivindican precisamente en el patrimonio, porque ahora mismo el patrimonio se reivindica como una construcción social. En aquel momento se hablaba de monumentalidad. Quienes apoyaban el derribo decían que la estación no tenía valores monumentales, a la vez que reconocían que sí tenía muchos valores simbólicos, claro, pero que aquellos no tenían importancia. Eso es lo que permite ver la exposición y lo que en 40 años cambió mucho. Bien. Bueno, esas puertas ¿son Art Deco? Son Art Deco. Sí, son una maravilla. Son una maravilla, sí. He visto la foto que habéis... Además, no hicimos más que limpieza. El personal del museo trabajó limpiándolas, lo mismo que las columnas de la Marquesina. Y hay algo que, para los que no conocimos la estación, son monumentales. Que era lo que decían, que son enormes, son descomunales. Pudimos montarlas en nuestra sala porque nuestra sala es la sala de espera de la estación del noroeste de Gijón, lo permite en altura. Pero claro, no sé. Yo pensaba que era un espacio mucho más recogido. No, es un espacio enorme, monumental. Bien, más cosas. Casi todo el mundo, o mucha gente recuerda los azulejos. Sí. Que no sé si se conservan, si se puede ver algo en la exposición. Sí, de la estación se conservan prácticamente todos los azulejos que había, que por cierto habían sido tapados hacía ya muchos años, se habían descubierto en los años 80, descubierto en el sentido más literal de la palabra, porque estaban cubiertos y se descubrieron, y además se volvieron a descubrir desde el punto de vista de que nadie sabía que estaban allí, ¿no? En los años 80 habían llamado mucho la atención. Estos azulejos empezaron a desmontar de una manera un poco violenta, digamos, y cuando se vio que que no se estaba haciendo bien, se llamó un especialista, Antonio Perla, de la Cartuja de Sevilla, que hizo una gran labor, desmontó los azulejos con paño y todo, eso costó un montón de dinero en su momento, pero se desmontaron y se guardaron en este almacén, y algunos se recuperaron ya hace tiempos y están ahora, se pueden ver en la estación de Oviedo, la nueva estación única de Oviedo, lamentablemente sin una contextualización, es decir, la gente los ve allí, nadie sabe de dónde proceden, ¿no? Porque no hay también tendremos un poco de culpa en el museo por no haber incentivado que eso se haga, y intentaremos convencer a los responsables para que ahí se pueda hacer. Ni una identificación. No sé si en algún sitio se pone, pero en general no se explica. Bueno, también están conservados, que es lo importante, ¿no? Y ahí se ven, son una maravilla, son azulejos publicitarios que llaman mucho la atención. Están más o menos la mitad en Oviedo y otra mitad están sin recuperar todavía, están guardados, pero están sin exponer, ¿no? Y después están todas las columnas de la Marquesina con sus cartelas y sus ménsulas, que solo eso ya configura un espacio maravilloso, son unas columnas de primeros de siglo. Y después también la sorpresa fue recuperar, saber, porque hasta primavera de este año no sabíamos que se había conservado, saber que entre las muchas cajas que se conservaban de la estación estaba la cantina, que como bien dice Nuria, era monumental. Yo la recordaba y recuerdo lo monumental que era aquella mampara de la cantina. Por desgracia se perdieron otros elementos que habían sido vandalizados cuando se recuperó esto, como era el mostrador y las estanterías de la cantina, que también eran un espectáculo. Es decir, de la estación se conservan bastantes cosas, también documentación. Es decir, la estación físicamente, el edificio, que era monumental, aunque se había ocultado, era una monumentalidad muy peculiar y muy ovetense, porque la estación se había creado para un espacio y por lo tanto eso también le daba un especial valor a este edificio. Es la estación gemela, pero invertida en el espacio, a la de Concordia de Bilbao, que es una estación que es bien de interés cultural, para que nos hagamos una idea, hechas por los mismos, hechas en el mismo año prácticamente, época, hechas por las mismas personas prácticamente. Para la misma empresa, ¿no? Para la misma empresa prácticamente, sí, porque en el fondo eran todos los Chavarri famosos, pero la de Bilbao es un bien de interés cultural y la de Oviedo pues se derribó. Eso es un poco también un factor diferencial que ahora intentamos también superar, ¿no? Y hacer que la gente reflexione sobre esa, como bien decía Nuria, sobre esa importancia de que con el pasado construyamos el futuro. Bueno, decíais, se pueden ver los planos. ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo están en la exposición, me refiero? ¿Cómo están en la exposición? Lo que antes hablaba Javier acerca del diseño fue muy compleja de diseño, pero como una buena novela gótica es muy sencilla de leer. Y hay muchísima información, pero la información no abruma en absoluto. Entonces, la información está
hecha, organizada conceptualmente, no hay un discurso cronológico, son aquellos elementos que definieron la estación. Los 56 escalones de la escalera que iba comunicando todo el espacio, la entrada por la calle Jovellanos, la anterior estación en Santo Domingo, la marquesina o las pasarelas. Y los planos están enmarcados, pero los vemos en el contexto de su unidad y de las fotografías que te llevan a ver el espacio tal como era, digamos, en 3 dimensiones y tal como se plasmó en plano, porque no son muchas veces sencillos de ver los planos, pero en cuanto lo enfrentas a la imagen real, la gente entiende perfectamente el espacio, creo. Aparte, en sí mismos son muy guapos. Son algo que llama muchísimo la atención. Ya no se hacen planos así. No, ya no. Ni se hacen azulejos así. No, ya no. Entonces, en sí mismos son muy bonitos. Están a lo largo de la sala porque la mampara está en el centro de la sala, permitiendo un pasar por ella. Claro. De un lado a otro de la exposición. Bien. ¿Está montado como en unidades temáticas? Sí, son unidades temáticas, como te digo, conceptuales. Entonces tú, por una parte, hay una maqueta que después de mucho reflexionar, el espacio es complejo de entender, por lo tanto hicimos una maqueta para que se pueda ver cómo se adaptaba. Hay una reconstrucción en maqueta de la estación. Hay una maqueta para ver cómo es muy conceptual y tal, muy sencillita, pero se ve muy bien cómo la estación está organizada aprovechando el espacio, aprovechando el desnivel, lo cual es muy radical, pero también es una forma muy tradicional de construir en Asturias. O sea, que le dais una vuelta también desde el museo al planteamiento de exposiciones. Sí, bueno, rompéis un poco... Sí, rompéis un poco con otras cosas. Es una exposición, y yo lo digo desde fuera hasta cierto punto, porque ya digo que aquí hay libertad de cátedra al personal del museo para que trabaje como debe ser, ¿no? Yo siempre digo que un buen director de cualquier cosa es como un relojero. Lo que tiene que hacer es vigilar que el reloj no se pare y darle cuerda si se para, pero no tiene que hacer otra cosa, ¿no? Y en este caso es un mérito, ya digo, tanto del equipo del museo que lo ha llevado, encabezado por Nuria Vila, como de Juan Jareño y del comisario, José María Flores. Porque también hay que destacar una cosa, esta exposición, como todo lo que hace un museo, tiene detrás, o todo lo que debe hacer un museo, tiene detrás un amplio trabajo de investigación. Porque los museos conservan, investigan y difunden, y por lo tanto esa investigación fue fundamental precisamente para que después se pudiera hacer esta exposición y que la gente lo entendiera, porque el espacio es muy complejo, la historia de la estación es muy compleja, la documentación que tenemos es muy abundante, porque ahí se expone una mínima parte, lógicamente, de lo que hay, pero lo que sí teníamos claro es que queríamos que la exposición tuviera elementos reales, porque esa es la diferencia de una exposición con un periódico mural, ¿no? Claro. Y en ese sentido yo creo que es una exposición muy trabajada y muy sencilla, ¿no? Sencilla de ver precisamente porque es una exposición muy compleja. Y es el gran mérito que yo creo que tiene. Cualquier persona que se acerque va a entender aquella estación, va a entender ese espacio tan complicado que decía Nuria, y se hace de una manera que prácticamente no cuesta trabajo. Y eso es el gran mérito que yo creo que tiene esa exposición dentro de esa aparente sencillez, la enorme complejidad que tiene haber podido integrar todos esos elementos para contar esa historia que también en sí mismo es muy compleja. Vale, bueno, se puede visitar hasta marzo del año que viene, del año 26. Nuria, no sé si a lo largo de estos meses que tenemos por delante va a haber algún tipo de actividad relacionada con la exposición. Bueno, no sé si lo tenéis previsto en ese sentido. Sí, claro. Vamos a dejar un poco pasar el verano porque el verano es una época de visitas guiadas generales, digamos, de público foráneo y a la altura ya de septiembre, en primer lugar, organizaremos visitas guiadas solo a ese espacio de la exposición para que se pueda leer. Cuando te lo cuentan siempre es mucho mejor el relato. Y también dedicaremos conferencias no solo a la exposición, a la estación y demás, sino al entorno que creó alrededor de ella, porque es muy importante lo que se crea en ese entorno, que había sido un lugar también siempre de viajeros, esa zona. Ahí paraban, había postas, era donde paraban las diligencias, y en torno a la estación se crea un espacio de ocio y de comercio muy interesante que también será objeto de conferencias, con lo cual plantearemos actividades en torno a ella. Bueno, claro. Venís y nos las contáis, sí, claro, a la vuelta del verano, porque como bien dices, es una época importante para vosotros. Me imagino que está funcionando
a nivel de visitas el museo? Estamos en pleno mes de julio. Sí, sí. Es temporada alta también para vosotros, sí, ¿no? Sí, es la temporada alta. Todavía no llegamos al pico de la temporada alta, que es en agosto. Pero sí, además la gente sigue acudiendo en masa a los museos de Gijón, afortunadamente. Son un elemento, yo creo que ya básico, y todo el mundo lo admite, dentro de la oferta cultural de Gijón, de esa oferta de diversificación que se pretendía hace muchos años y que sigue desde los poderes municipales. Todos los que ha habido hasta ahora, que yo recuerde, han apostado por ello, y yo creo que acertadamente, ¿no? Y por eso la red de museos de Gijón, yo me atrevo a decir toda la red, es un factor fundamental dentro de esa diversificación de la oferta cultural de Gijón, dentro de ese, y voy a quedarme con la parte turística, que es una de las pequeñas partes de los museos. Siempre insisto que el turismo es una utilidad del museo, no es un objetivo. Pero dentro de esa utilidad, evidentemente, sí que es cierto, ¿no? Y sí, hay muchísima gente, muchísimas actividades, pues nosotros crecemos en actividades continuamente para que esa oferta patrimonial destinada a todos los ciudadanos y ciudadanas pues siga ampliándose, ¿no? Y la gente responde, que es lo bueno, porque hemos visto que la gente sigue respondiendo, que es lo que nos llena de satisfacción, ¿no? A todos los niveles. Claro. Sí, sí. ¿Recuerdas que estuviste hace tiempo aquí? Sí. Hablábamos de una locomotora, pero me dijiste, tienes que traer a Nuria Vila para que te hable de la Ciudadela. Sí, claro. Y vino poco después. Sí, claro. Porque Nuria, la Ciudadela, al igual que el museo, está recibiendo muchas visitas también, claro. Pues sí, este año además subimos en visitantes de momento en los dos espacios, que no es el objetivo principal, pero que siempre es bienvenido, evidentemente, claro. Porque eso permite reivindicar más cosas, evidentemente. Y bueno, tanto la Ciudadela como el Museo del Ferrocarril ofrecemos todo el verano visitas guiadas gratuitas, que es una actividad que la gente nos demanda mucho, 2 al día, lo cual es muy importante, a las 12 y a las 5, porque cada vez vemos más que el público quiere que le cuenten el espacio, especialmente el espacio de la Ciudadela, que es un espacio complejo y que te tienen que relatar. Y bueno, además ahora en la Ciudadela tenemos la exposición sobre el ensanche del Arenal, que comisaría Héctor Blanco. Compañero, sí, y que también está teniendo mucho éxito porque explica ese espacio en el que se inserta la Ciudadela, que estará hasta final de año, y estamos contentos porque es un espacio que a veces pasa desapercibido porque pasas por delante y no lo ves, pero que sin embargo es muy, 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 muy valorado. Y también el Museo del Ferrocarril lo ves en los comentarios de Google, pero sobre todo en el libro de firmas, porque somos unos románticos y tenemos libro de firmas. Y ¿para conservar? Para conservar. Sí. Ya tendréis más de uno. Tenemos muchos. Es algo que queremos difundir, porque es el mejor elemento de una encuesta cualitativamente que te puedas encontrar, porque la gente plasma todo lo que siente cuando entra en el museo. Por ejemplo, en el Museo del Ferrocarril hace tiempo había uno que decía, aquí me enamoré de los trenes. Y esto, ¡buah! Ya está, ya lo conseguimos todos, no hacía falta más. Estaba pensando en la primera firma del primer libro que pusisteis. Sí, pues yo no sé cuál es. Hay que mirarlo. Hará unos 10 años que los tenemos, sí, hará unos 10 años. Y es muy interesante ver cómo la gente lo percibe. Claro. Y además lo percibe en el momento. Cuando salen... en caliente, como en caliente, sí, te dejan su opinión. A veces es bastante distinta de la que vemos nosotros, porque nosotros no damos importancia a cosas por las que transitamos todos los días, y para ellos... Los mejores seguramente son los que dicen, ya vine muchas veces. Sí. Bueno, y una cosa más, Javier, porque decíamos, estuviste aquí hace tiempo hablándonos de una locomotora que se había hecho en Gijón, que estaba en Palencia, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Hablabais de cómo se iba a recuperar, de los planes que teníais, ya está en Gijón. Sí, ya está desde hace unas semanas en Gijón, sí. Ya está en el museo, estamos ahora en la primera fase, digamos, de consolidación de la locomotora. Hay que hacerle un diagnóstico, hay que meterla en el taller y ahora hacer una investigación profunda para ver cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar. Primero, evidentemente, de conservación y mantenimiento, y después para poder mostrarle a la gente cómo es debido, ver qué se puede hacer con esa locomotora, que por cierto pensábamos que era diésel, pero no, es de gasolina, es todavía más antigua, tiene un motor de gasolina muy antiguo. Es una pieza absolutamente fantástica y excepcional, y por lo tanto hay que tratarla como lo que es, como una verdadera joya de nuestro patrimonio cultural, el patrimonio cultural asturiano y gijonés en este caso. Y bueno, en eso estamos. Precisamente hoy vamos a hacer una primera intervención de mantenimiento importante, y después ya seguiremos trabajando en ella para poder
ya digo, integrarla en la exposición permanente del museo y que la gente la pueda disfrutar. Claro, qué guapo eso de meterte y descubrir cosas Sí. a medida que vais trabajando es que en su recuperación. Cada testimonio que conservamos en el museo, y no digo pieza, digo testimonio, porque a veces no son piezas materiales, en el momento que se investiga, y es un poco lo que decía antes de conservar, investigar y difundir, en el momento que se investiga nos ofrece nuevas lecturas de cosas, ¿no? Y cada pieza, cada testimonio es un libro que tenemos que ir abriendo, que tenemos que ir leyendo. Algunos tienen claves muy complejas, otros tienen claves muy sencillas, pero siempre es un descubrimiento y eso es fantástico. Descubrir es lo más, yo creo que lo más guapo de nuestro oficio es el descubrimiento. Lo que nos pasaba con la estación del Vasco Oviedo, que Nuria la descubrió, yo ya la conocía, ella la descubrió y la ha seguido descubriendo. Pues cada vez que trabajamos con algo, un testimonio, ya digo, material y inmaterial, descubrimos cosas y descubrir es fantástico. Muy bien. Bueno, pues seguimos en contacto, seguimos viéndonos. Claro, muchas gracias, Nuria Vila. Muchas gracias, Javier Fernández. Faltaría más. A vosotros. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día charlando con Tony Gil, que es autor de La Muerte Blanca, escritor muy conocido. No es la primera vez que participa con nosotros en el programa, pero hoy tiene algo de especial. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Porque, bueno, yo te ponía cara. Claro. Tú a mí no. Bueno, creo que yo siempre busco a ver qué cara tiene la gente, pero... Porque nuestra última conversación había sido por teléfono, hace un año, ¿no? Pues más sí, o menos. un año alrededor de un año, sí, en junio del año pasado. Junio del año pasado, que es cuando salía tu anterior novela, que forma parte junto con la Muerte Blanca de la trilogía del Verdugo. Sí, exactamente. Hay mucho mal ahí. Hay mucho mal. También hay bien, hay bien. Pero sí que es verdad, sí. Gana el mal por goleada, digamos, en cuanto a abundancia, exacto. Vale. Bueno, luego vamos hablando un poco de todo esto, porque lo primero que quiero contar es que has estado presentando La Muerte Blanca en la Semana Negra hace unos días, en uno de esos actos muy habituales de la Semana Negra, en los que está petao, como se suele decir. Sí, había muchísima gente. Es que ahora hacía años que no venía y la verdad es que está muy bien. O sea, creo que la última vez que vine fue 2016 o algo así, hacía bastante tiempo. Pero me apetecía mucho volver, también por saludar a la gente de Semana Negra, que hay algunos como históricos, ¿no? que están ahí, y me hizo ilusión volver a verlos. Pero la carpa, también era un evento el sábado por la tarde, quiero decir que era una buena hora, pero la carpa estaba llena, vino mucha gente para las firmas luego, estuvo muy bien. Claro, lo leí en una entrevista de balance de Miguel Barrero, del director de la Semana Negra, que venía a decir algo así como que aquí igual no nos damos cuenta porque siempre hay gente en las presentaciones, pero creo que eso no es lo habitual, ¿no? No. Bueno, yo creo que hubo una época en la que había más gente, luego la pandemia cambió un poco los hábitos y tal, y ahora han vuelto a remontar, ¿no? las presentaciones, pero es verdad que dependen mucho del día. En Barcelona, por ejemplo, como caigan 3 gotas, parece que sea lluvia ácida, ¿vale? Y nadie sale a la calle. Quiero decir, o sea, como te pille un mal día, y se te pilla un día que hace mucho calor también. Entonces, hay que luchar y si hay una final de la Champions o hay cualquier movida, también hay, digamos que siempre es lo último, la presentación. Joder, hay que luchar contra el mundo. Pero bueno, Tony, en tu caso, eres uno de los escritores más leídos. Bueno, sí, pero te encuentras a veces, no tiene nada que ver, ¿eh? Todos, y quien diga lo contrario, bueno... Miente un poco. No, o miente un poco, mejor para él, oye, de verdad. Pues nosotros hemos encontrado que a veces coges 3 trenes y llegas a una presentación a X, no voy a decir el nombre de la ciudad, pero una ciudad tal, y vienen 2 personas, y dices, estoy aquí todo el día para pero bueno, también, yo qué sé, también va bien, ¿eh? Sí, o sea, también va bien situarte. Imagínate qué conversación, ¿no? Más chula con 2 lectores que te conocen. Yo una vez me los lleva al bar. Claro. Les dije, bueno, a ver, con cariño, pero para estar aquí tomamos algo, ya pago yo las cervezas. Qué bien. Bueno, ¿estás contento con La Muerte Blanca? Muy ¿Está contento. funcionando? Muy contento, sí, está funcionando, pero estoy muy contento. Digamos, la satisfacción personal va un poco por libre, ¿eh? Quiero decir, no tiene que ver con el éxito, no, es un poco la sensación de haber llevado un proyecto que era muy complicado, ¿vale? De haberlo terminado y
al menos, igual en algún momento cambio de opinión, porque somos muy volubles los escritores, pero ahora mismo tengo la sensación de que lo he terminado bien, ¿sabes? Cierras un círculo. Sí, y es de la manera que yo quería cerrarlo. Claro. Que quizá no es la más convencional, quizá no es la más habitual, pero es como yo quería cerrarlo. Bueno, pero qué bueno que puedas hacer eso, ¿no? Claro. Quiero cerrarlo a mi manera. Sí, bueno, es que yo no sé, me cuesta mucho trabajar de otra forma. Bueno, normal. A ver, sí que aceptas como autor, porque hay un momento que también es todo tan grande, o sea, sobre todo, si ya cuesta cerrar una novela, cuando cierras una, que no es que estés cerrando una, sino que son 3, tu barullo mental es considerable. Así que yo recuerdo, y además lo digo públicamente, porque tuvimos una conversación con mi editora, tengo 2 editoras, con una de ellas, en una fiesta, además, que nos perdimos por de esto, y de golpe nos organizamos. Luego yo lo volví a cambiar, pero necesitas un sparring para contarle, para que te dé algún feedback. Valorar, sí, en fin, claro, lógicamente. claro, Bueno, claro. Muy bien, pues cierras una trilogía del Verdugo que ha funcionado muy bien, con El último Verdugo, La hora del lobo, La muerte blanca, con un asesino en serie. Sí. Qué personaje Sí. Tony. Yeah. No sé de dónde lo sacas. Eso me dice mi familia. Siempre. Mira como con miedo luego. Sí. Bueno, si parecía normal. Cuando era niño. Cuando era niño parecía normal. Cuando empezaste a escribir aquellos relatos. Sí, que eran más o como menos cuentos, ¿no? Claro. ¿Qué te pasó, Tony? Te dirán, ¿no? Algo. No pasó nada, en realidad. No, a mí la verdad es que escribir sobre el Verdugo me ha parecido fascinante. Lo voy, que al final me repito, ¿no? Pero es que convivir, entre comillas, mentalmente con él durante varios años, irlo conociendo, irlo descubriendo, irlo contando, ver cómo se va abriendo este personaje hacia el mal, no pensemos que es una historia de redención, ni mucho menos, no es que se vuelva bueno ni nada de eso, pero cómo se va él incluso autoconociendo y autogestionando, ¿no? Todas sus pulsiones, todo su odio hacia un mundo, pero al mismo tiempo también es un tipo muy vulnerable. Es que es un personaje muy complejo. Yo creo que es difícil, ni siquiera ahora te puedo decir creo que lo he explicado lo mejor que se podía explicar, porque hay cosas que son inexplicables y que no ha lugar, ¿no? Sería ya rizar el rizo. Pero es un personaje, yo voy a tardar muchos años en olvidarme del Verdugo. ¿Sientes que te ha hecho daño? No, eso no. Fíjate, siento que al revés, yo creo que intentar entender lo incomprensible siempre te hace mejor. ¿Vale? O sea, no, y lo repito siempre, no justificarlo, no tal, es un señor que debería estar en la cárcel, punto. Quiero decir, ya está. En algún momento de la trilogía está en la cárcel. Claro, pero sale, ¿no? Claro. Es que tiene bastante suerte también, es un tipo con un pelín de suerte. Pero yo creo que intentar, de verdad lo digo, intentar entender lo que creo que muchas cosas de las que están pasando ahora mismo, por ejemplo, no pasarían si intentáramos entender la situación del otro, aunque nos resulte horrenda. Claro. Aunque nos resulte totalmente... no hay nada más horrible que un señor con un garrote vil ejecutando gente, quiero decir, no hay... ¿Dirías que puede estar bien ponernos en su papel? Además, sobre todo porque él no puede. Claro. Él no puede hacerlo al contrario. O sea, él no tiene, carece, su cerebro carece de la empatía necesaria. Él solo cuando tiene ganas de matar, es decir, cuando siente el impulso de matar, no hay nada que lo frene. Lo hará hoy, lo hará esta tarde, lo hará por la noche, lo hará mañana, pero lo hará, ¿vale? Porque no se puede frenar. Y no siente ninguna compasión simplemente es una persona que pasaba por ahí, ¿vale? Sí. Y que le ha servido para canalizar su obsesión. Él no puede ponerse en nuestro lugar, nosotros sí podemos. Somos bastante mejores que él en realidad. Claro. O sea, él solo puede pensar en sí mismo. Bueno, lo decías, garrote vil, algo muy español, por cierto, sí, ¿no? Por cierto, sí. Eso ocurre en la primera, ¿no? En la primera novela. En la primera novela, sí. A mí, la verdad, Verdugo. Fue la verdad es que fue como el hallazgo, ¿no? O sea, ya sé que es un hallazgo muy macabro, pero... Bueno, que estabas buscando. Que estaba buscando, claro. Yo buscaba un personaje
un personaje que matara de una forma especial, que tuviera algo especial. No hemos dicho su nombre. No hemos dicho su nombre, no, dejémoslo ahí, ¿no? El verdugo. Es que va cambiando identidad a lo largo de las novelas. Yo prefiero llamarlo el verdugo y así ya está. Bueno, en esta última, que no hay problema, en esta última novela ha adoptado una identidad que es la de Jonathan, pero bueno, Jonathan, vamos a dejarlo, Jonathan Clark, vamos a dejarlo como Jonathan. No, el garrote vil es un instrumento realmente macabro, quiero decir que como contribución nuestra a la tortura y a la ejecución. Contribución española. Contribución española. ¿No? Sí, se utilizó solo aquí en las colonias. No recuerdo la fecha del último ejecutado con garrote vil, pero no fue... 70 y algo. 70 y pico, ¿no? 70 y pico, sí, Salvador Puig-Antich. Puig-Antich, efectivamente, claro. Sí. Pasa que yo, la verdad es que lo relacioné más con no con la dictadura que se sigue utilizando, sino cuando se utilizaba como de manera continua, es decir, como finales del siglo XIX, principios del XX, los verdugos eran una institución, ¿no? Lo vimos luego en la película, que ya tan maravillosa. De Berlanga, ¿no? Claro. Nada que ver el verdugo de Berlanga con el tuyo, ¿no? No, nada que ver, pero tienen o sea, hay una especie como de fatalidad en los dos, ¿no? Sí. O sea, el de Berlanga de, bueno, es que alguien tiene que hacer esto. Sí. O sea, y el verdugo elige perfectamente, o sea, mi verdugo no es que alguien le diga a quién tiene que ejecutar, sino que lo decide él. Claro. Bueno, entra en la cárcel, sale de la cárcel para escribir La Muerte Blanca, si no me equivoco, creo que te fuiste una temporada a vivir fuera. Belfast. Sí, Belfast, Irlanda del Norte, sí. Bueno, tampoco exageré, fue o sea, unas vacaciones largas, ¿vale? Que me las tomé. Sí. Bueno, las vacaciones, ahora también estoy de vacaciones. Las vacaciones mías siempre son un poco mezcla de trabajo y vacaciones. Pero a lo que iba, te fuiste a Belfast porque necesitabas estar allí el tiempo que fuese para... Bueno, para que siguiese creciendo este personaje. Claro, a mí me gusta, en la medida de lo posible, quiero decir, ir a los sitios donde va a transcurrir algo, ¿no? Sí, por eso intento no ambientar las novelas, yo que sé, en Singapur, porque no me sale a cuenta. Creo que matan de otra forma allí, sí. ¿no? No, y aparte no me sale a cuenta, o sea, no, ni por tiempo ni por dinero. Pero si alguna vez, hombre, si es una escena cortísima que pasa por el aeropuerto de Singapur, pues hombre, no es necesario, ¿vale? Me arriesgo, por los aeropuertos son más o menos todos iguales, ¿no? De hecho, las ciudades cada vez más también son todas iguales, es una pena. Pero yo quería o sea, el verdugo había huido de la cárcel, eso lo sabemos de la novela anterior, y necesita una identidad nueva. Y quiere vivir, él es inglés, quiere volver un poco a sus raíces, ¿no? Porque en realidad en toda esta novela él inicia como un proceso de autoconocimiento, ¿vale? Va a terapia y todo, claro, miente todo el tiempo, pero va al psicólogo para que le explique un poco por qué es así, ¿no? Es un tipo muy interesado en sí mismo. Y la verdad es que yo no conocía Irlanda del Norte. Belfast, la historia de Belfast me parece como fascinante por muchos motivos. Y encontré un pueblecito cercano, se llama Bangor, y descubrí que un amigo mío tenía un apartamento allí y me lo dejaba. Quiero decir, cosa que de golpe acabo de decidir. Otra cosa, sí, qué bien. La ubicación. Sí, qué bien. Está muy contento de que su casa sea la casa del verdugo. Bueno, muy bien. Bueno, incluso va al psicólogo, decías. Sí. Bueno, tú eres psicólogo. Sí. Te ha ayudado mucho tus estudios en psicología. Seguramente, fíjate, es que lo que estudias en la carrera y lo que luego lo que es la realidad es bastante distinto. No sé si pasa en periodismo o en algo parecido. O en otras disciplinas, pero en psicología pasa mucho, sobre todo en la psicología que yo estudié también, es cierto, hace un montón de años no podía juzgar las carreras de ahora. Eres de mi quinta, no eres... bueno, pero no la carrera... No, pero la carrera... o sea, han pasado espero cosas. Que ya han cambiado los planes de estudios, porque si no... A ver, el tema un poquito, lo que creo que sí que te ayuda
no es tanto la carrera en sí misma, sino lo que me llevó a estudiar la carrera. Quiero decir, esa curiosidad por la gente que te rodea, ¿no? Esa curiosidad por la personalidad ajena, esa curiosidad por los aspectos que la gente no suele mostrar, ¿no? El por qué de golpe una persona... Salta un resorte ahí o lo que sea. Sí, salta un resorte y hace cualquier barbaridad, ¿no? Comete cualquier brutalidad. Entonces, a mí eso me interesaba cuando tenía 18 años y empecé a estudiar la carrera, y me sigue interesando con 50 y pico largos, y sigo escribiendo ahora sobre ello. Claro, porque un asesino nace. Hay una mezcla. En el caso de los psicópatas sí nacen, ¿eh? Hay bastantes estudios a favor de eso. Es decir, nacen con una cierta propensión. Sí. No al asesinato, ¿eh? Ojo, es que hay muchos psicópatas que no matan nunca a nadie, lo que simplemente tiene esas características de narcisismo, preocupación solo por sí mismo, te diría arrogancia incluso. También les gusta pasar desapercibidos, se creen mejor que la mayoría de la gente y tienen un circulito de escogidos y ya, ¿eh? Quiero decir, son personas con un gran magnetismo, suelen acabar algunos, digamos, los que están adaptados a la sociedad, suelen acabar teniendo puestos de poder bastante elevados, ¿vale? Tenemos ejemplos, hemos tenido ejemplos a lo largo de nuestra historia. Entonces, yo creo que ahí es un tipo de personalidad. Lo que pasa es que si esta personalidad además tiene la obsesión por matar, nada lo va a frenar. O sea, en realidad nada lo va a frenar. Quiero decir, es el gran tema. Solo lo frenas si lo encierras, ¿vale? Claro. Si le quitas la posibilidad. Claro. Bueno, hablamos mucho del asesino, pero creo que tenemos que hablar también de Elena Mayoral. Sí. Es la contraparte, digamos, claro. ¿No? Es la criminóloga que también ha crecido, ¿no? Sí. De manera paralela, ¿no? Sí, desde la primera novela, Elena era una... Elena es una mujer siempre muy solitaria, en realidad, una de esas personas, no me gusta llamarlos personajes, una de esas personas que se ha hecho una zona de confort muy pequeñita, ¿vale? Es que es su trabajo, ¿vale? Y prácticamente sin demasiados amigos, sin demasiada vida social, sin pareja, viviendo, ¿no? O sea, decidiendo ella todo lo que hace el viernes, ya decidía lo que hacía el sábado y el domingo, ¿no? O sea, como si todo fuera muy formara medido, parte muy de sí. Y en cambio ahora, a ver, digamos que tiene una familia, se ha enamorado, no solo se ha enamorado, sino que hay, digamos, es correspondida, vive integrada como puede, porque es complicado, con la familia de su pareja, que es el subinspector Harke, que tiene 2 hijos adolescentes que no están en su momento más fácil, ¿vale? Para lidiar con ellos, pero ella ha abierto su mundo, ¿vale? Ha crecido emocionalmente un montón. La Elena del inicio le da una pereza enorme toda esta historia, ¿no? Digamos, es la parte buena del amor, ¿no? El amor te hace crecer en determinados momentos. Dirías que está en uno de esos buenos momentos, Lena, para enfrentarse al verdugo. Claro, a ver, Lena está en un buen momento profesional, porque se ha convertido en una mujer muy popular, en una autora de true crime muy popular. Tiene una relación, pues bueno, no es perfecta, porque ninguna lo es, pero bastante razonable y bastante feliz con David Harke. Lo que pasa es que al mismo tiempo ella vive todo el rato pensando en que hay alguien que quiere matarla. Quiero decir que ese señor, ella no sabe que está en Belfast, o sea, ellos no saben nada de él, saben tú y yo, ¿vale? Pero ella lo que sí sabe, además lo sabe sin ninguna duda, es que para el verdugo su punto álgido de la carrera, ¿sabes? El final perfecto para el verdugo sería matarla. Claro. Es difícil estar tranquilo cuando sabes que eso está pasando. Es un poco perturbador desde mi punto de vista, y entiéndeme, ¿no? Claro, esto arranca, La Muerte Blanca, con una niña. Sí. Es duro. Es duro, niña desaparecida. Una niña desaparecida. Sí. Padres separados. Sí, hay es que uno de los... Claro, en realidad, un poco me llevo la pregunta, pero ahora te la contesto. Sí. Uno de los temas de La Muerte Blanca es el amor, ¿vale? Yo creo que es el gran tema de La Muerte Blanca. El amor como motor, como te decía, en el caso de Elena, de cosas buenas, ¿no? Pero también el motor a veces de cosas no tan buenas. Entonces, y no hablo del amor de pareja solo, ¿vale? Hablo de
concepto de amor mucho más amplio, ¿eh? Podemos hablar, la gente hace barbaridades por amor a la patria, o por amor a la fe, o por amor a los hijos, o por amor a sí mismo, por amor a sí mismos. Ese es el que no falla, por ese puedes hacer cualquier barbaridad. Pero a mí uno de los temas que más me ha interesado siempre, en esta novela se nota mucho, pero en las demás también, es el tema de la familia. ¿Vale? Y el situar, en este caso, un misterio. Es decir, ¿dónde está esta niña? ¿Dónde está Lucía? ¿No? Que tiene 5 años y ha desaparecido. Y es una niña que estaba viviendo en una familia normalísima, ¿eh? No estamos hablando de familias ni de extrarradio, ni extrañas, ni pobres, que es lo que perturba más, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Lucía? ¿Qué les pasa a sus padres? ¿No? Que es una pareja que está en pleno proceso tumultuoso de separación. ¿Qué le pasa a la gente que la rodea, ¿no? ¿Qué le pasa? Porque es evidente que alguien se ha llevado a esta niña y bueno, la verdad es que preocupa mucho, ¿no? A lo largo de la novela, dónde está Lucía y qué le ha podido pasar. Bien, bueno, nos quedan un par de minutos. Tiempo para otro par de preguntas. Sí. Con La muerte blanca, cierras esta trilogía del verdugo. Tenía la sensación, desde que estamos charlando, de que te quitas un peso de encima. No creas, no ha sido muy chulo, ¿eh? No, sí. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, o sea, creo que hay dos cosas que a mí me gustan en la literatura, en mis proyectos, ¿no? Uno es esta oportunidad de profundizar en unos personajes, llevarlos más allá de un libro, ¿vale? Porque una vez tienes que llenar el libro, ¿sabes? Sí. Bueno, un libro da de sí lo que da de sí, no puedes contarlo todo. Eso me gusta mucho, pero también me gusta mucho que los proyectos tengan fecha de caducidad, ¿vale? Una fecha final. Entonces, haber llegado al final, estar contento con el final, y soy muy poco, no me quiero demasiado, de verdad. Entonces, estar contento con ese final, estar contento con cómo han quedado los personajes, cómo están yendo las cosas también. Eso sí que me llena de una cierta, como decía aquello, de orgullo y satisfacción, ¿no? Muy bien. Bueno, claro, ¿qué vendrá luego? ¿Qué viene después? Bueno, viene un poco de descompresión. Viene un poco de descompresión. Necesaria, sí. Sí. O sea, descompresión al menos del hecho de escribir, ¿eh? O sea, yo, porque al final, encima no son novelitas cortas, quiero decir, son novelas bastante extensas y se han hecho en 3 años, o sea, en 4, en realidad si cuentas año por año, ¿no? Una novela por año, sí. Entonces, el tema un poco es, yo me descomprimo y me alejo un poco del ordenador en cuanto a escribir, pero lo que no puedes evitar es que tu cabeza de vuelta siga pensando. O sea, entonces, algo hay. Lo esperamos. Sí, vienes otra vez y nos lo cuentas. Siempre que me llaméis, yo vengo. O sea que estás muy a gusto en Gijón. De la vida, vamos. O sea, me tengo que volver el domingo y ya estoy de mal humor. Bueno, pues tienes que aprovechar lo que queda, ¿no? Sí. Que aprovechas para disfrutar de esta tierra. No tengo ya mucho más tiempo. Me gustaría también hablar un poco contigo de tu otro trabajo como editor. Sí. Que está yendo bien, ¿no? ¿Estás contento? Yo estoy contento, sí. La verdad es que llevo 1 año y unos meses. Y es curioso ver la historia desde el otro lado, ¿no? Sí. Seguro que entiendes algunas cosas ahora. Ahora entiendo más cosas. Sí, muy bien. Sí. Bueno, Tony Hill es uno de los grandes de la novela policíaca. Sí. Nos alegra mucho charlar contigo. Te deseamos la mejor suerte del mundo. Muchas gracias, Tony. Gracias a vosotros. Venga. Buen verano. Adiós. Gracias. Nos vamos, cerramos Asturias al día. Volvemos mañana viernes. Disfruten de este jueves. Hasta mañana. Muchas gracias.